Señoras y señores, niños y niñas súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, Materia y Memoria, Henry Bergson, un libro que es auténtica poesía, auténtica poesía. Déjenme leerles pequeñas frases que resumen mucho. El cerebro, la percepción. El cerebro es un instrumento de acción y no de representación. Huxley era todavía mucho más, como llevamos repitiendo todo el tiempo, mucho más incisivo. El cerebro es un órgano reductor de conciencia, un órgano que jibariza la conciencia. ¿En qué sentido? El cerebro reelabora información que ya es seleccionada, preseleccionada por nuestro propio aparato sensorial, nuestros nervios visuales, auditivos, táctiles. El cerebro reinterpreta, genera a través de las percepciones sensoriales representaciones a las cuales después añade afectividad, es decir, añade significados que van más allá de la mera representación, de la pura representación sensorial y visual. Y ahí, señoras y señores, es donde está la madre del cordero. ¿Qué es aquello que añade afectividad a la pura recepción, percepción visual sensorial? ¿Qué es aquello que añade un significado inexistente materialmente a través de la memoria, que es esa caja negra que intercede, intermedia entre el cuerpo y el espíritu, si quieren ustedes, el cuerpo y la mente, o el cuerpo y la conciencia, si quieren ustedes ser más materiales? Es lo mismo que es. Bien, el cerebro pues no crea nada, en el sentido de que no es responsable de aquello directo, de aquello que nosotros entendemos por realidad. Solamente es un chip que procesa información, y así lo explica Henry Bergson. Es un instrumento de acción, no de representación. Es un juguete, es un mecanismo, como lo es el pulmón para insuflar aire al organismo, como lo es el corazón para bombear sangre al organismo. A este juguete que tiene que funcionar en varios niveles. El recuerdo puro, entonces, que sería sencillamente aquello que la memoria registra a través directamente de nuestra percepción sensorial, no existe en realidad el recuerdo puro, porque siempre está intoxicado por esa reelaboración de la memoria. Pero el recuerdo puro, si fuéramos, valga la redundancia, puristas, sería, por hipótesis, la representación de un objeto ausente. Es decir, yo he visto una silla y como tal la recuerdo. Recuerdo esas características físicas que ocupan un espacio temporal. No existe en realidad el recuerdo puro. Esto lo deduzco yo de las propias tesis de Henry Bergson, porque siempre están intoxicadas, todos los recuerdos y todas las representaciones están intoxicadas por la reelaboración de la memoria a través del recuerdo. Pero un recuerdo puro sería eso. Yo he visto este termómetro y como tal lo recuerdo, con sus características, sus dimensiones, su color, su peso, ni más ni menos. Desgraciadamente o afortunadamente, o ni desgracia ni fortuna, simplemente es como es, porque no es ni desafortunado ni desgraciado que caigan las hojas en otoño. La realidad es esa. Nosotros sensorialmente representamos algo según sus características físicas, pero luego lo rememoramos y utilizamos y reelaboramos una información a través de otros mecanismos que son los que no puede cerciorarse uno ni corroborar uno exactamente de qué forma funcionan. Pero bien, materia versus el historial de la memoria, a eso íbamos precisamente. Tesis del reconocimiento de las imágenes. Hemos hablado hasta ahora sencillamente de la percepción sensorial y de cómo nuestro cerebro transforma en recuerdos las percepciones sensoriales, que nunca son puras, que siempre están intoxicadas por ulteriores reelaboraciones de esa misteriosa función de la cual proceden esas afecciones. Bien. El pasado, pues, sobrevive bajo dos formas distintas, dice Henry Bergson. Mecanismos motores, que sería ese reconocimiento puro de una imagen, que hemos dicho que en realidad no existe, pero si somos puristas, sería yo tengo una memoria que recuerda exactamente las características de un termómetro, su peso, su color y su forma, y
recuerdos independientes, otro tipo de memoria, un segundo tipo de memoria que sería aquel que se encarga de reelaborar la información de ese recuerdo en base a percepciones sensoriales. Aquello que de alguna forma alteraría el pasado. Siempre decimos eso de que nuestras memorias están distorsionadas. A cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo recuerdo mis momentos de gloria con una exnovia, pero no recuerdo la pesadilla, porque mi memoria es selectiva. Y cuando yo tiendo, por ejemplo, a proyectar emocionalmente mis carencias en un presente, ese mecanismo, digamos, sadomasoquista que tenemos todos los seres humanos, tiende por selección a recordar todo aquello que fue hermoso para poder vivir de forma más intensa la melancolía que nos genera la actual ausencia de esos estímulos pasados. Pero esa memoria es selectiva. Ya nos hemos olvidado de los gritos, las discusiones, los abandonos espontáneos en un restaurante chino, etcétera, etcétera. Bien, otra premisa de Bergson: el reconocimiento de un objeto presente se realiza mediante movimientos, cuando aquel procede del objeto, y mediante representaciones, cuando emana del sujeto. Es decir, la memoria mecánica pura, esa percepción pura de la que hablamos, que yo les digo que no existe, está representada sencillamente por un proceso mecánico, reflejos de la luz, características físicas que le dan una conformación a este termómetro, y eso sería la memoria mecánica procedente del mero reconocimiento sensorial. Y después estaría esa segunda memoria hecha de representación que emana del sujeto, esa reelaboración que procede de nuestro interior. ¿El cerebro? No. El cerebro no es más que un procesador. ¿Qué es, pues? ¿Dónde reside, pues, la conciencia? No en el cerebro, no en la materia gris, porque, como ya hemos dicho, cuando el cerebro deja de funcionar, todavía podemos incluso percibir estímulos que son ausentes. Les pongo otro ejemplo, aparte de la degeneración del Parkinson, etcétera, etcétera, que hemos visto a través de experiencias cercanas a la muerte o de lucidez terminal, que incluso con un cerebro deteriorado, este instrumento, la conciencia persiste. Estos fenómenos de experiencia cercana a la muerte, memoria em, em, lucidez terminal, etcétera, etcétera, demuestran que efectivamente no existe esa correlación matemática entre la conciencia y este aparatito que es el cerebro, que cuando el cerebro se estropea, la conciencia continúa ejerciendo su labor. Otro ejemplo es el punto ciego, allá donde se reúnen todos los paquetes de nervios ópticos, hay un punto en el que no se ve nada, no percibe nada. O sencillamente el fenómeno del miembro fantasma, cuando a usted le amputan un brazo, los primeros meses, incluso años, y para algunos toda la vida, usted sigue percibiendo sensaciones de un miembro que ya no existe. En su cerebro está grabado ese proceso neuronal que todavía le hace percibir ese miembro que ya no existe como algo existente. Bien, eso también debería hacerle entender que la percepción y el mecanismo mnemónico del cerebro poco tiene que ver con nuestro concepto de la realidad. Bien, ¿qué más les quería comentar respecto a todo esto? Déjenme porque es que ya me estoy haciendo mayor, señoras y señores. Eh, Básicamente eso, hay dos tipos de memoria, una que imagina, para resumirlo, una memoria que imagina y otra que repite estímulos basados en lo sensorial. La memoria que imagina, que reelabora información, somos nosotros. Por ello, aquello que concebimos como realidad está indefectiblemente unido a nuestro proceso de reelaboración, que procede de un mecanismo que nada tiene que ver con materia gris, con órganos sensoriales o con el juguetito del cerebro, como lo es el juguetito del corazón o del riñón, sino con algo más que no está bosquejado y que es probable que no podamos bosquejar racionalmente, acaso intuitivamente, y aquellos que realmente estén interesados. El reconocimiento debe ser más bien vivido que pensado. Esto hace referencia a que efectivamente la reelaboración de la información mnemónica, aquella que añade
estímulos, sensaciones y emociones que nada tienen que ver con la simple representación pura e inmediata sensorial, es lo que genera una realidad. No sencillamente reconocer este termómetro como un termómetro, sino todo aquello que rodea a este reconocimiento. ¿En qué momento yo empecé a reconocer estas formas, este peso y este color como un termómetro? ¿Qué sucedió a mi alrededor mientras yo registraba esa memoria sensorial puramente perceptiva de esta forma, este color y este peso? Todo aquello que circunda el fenómeno de reconocimiento forma parte también del fenómeno del reconocimiento. Intuitivamente, afectivamente, emocionalmente, todas esas sensaciones periféricas que muchas veces son inconscientes, la mayoría de las veces, son las que a la hora de evocar esta forma como un termómetro adquieren más peso y más relevancia. El otro día hablábamos de que el hecho de que yo me cortara el dedo con un vaso roto puede ejercer muchísimo más peso en el reconocimiento mío emocional de la forma de un vaso que la simple forma de un vaso en sus acepciones meramente geométricas: cristal, cilíndrico, contenedor vacío para espacio líquido. Emocionalmente, todas esas características espaciales, geoespaciales, son importantes para el reconocimiento de un vaso. Pero emocionalmente, espiritualmente, el recuerdo de ese vaso como algo peligroso que puede hacerme daño si se rompe y me corta un dedo, puede ejercer un rol mucho más importante del que yo conscientemente, valga la redundancia, soy consciente. Ese recuerdo puede evocarme la realidad de ese vaso de manera mucho más importante para mi forma de entender la realidad que sus simples características geoespaciales, su forma, su color, su peso, etcétera, etcétera. Por eso decía yo que el reconocimiento se vive más bien que se piensa. Es más importante el pasado asimilado que el presente, porque el presente, más allá del reconocimiento puro, de la representación pura, está conformado por todo ese conglomerado de recuerdos reelaborados y pasados que proyectamos sobre este simple estímulo reactivo presente. Como decíamos el otro día, si fuéramos ardillas, simplemente viendo una bellota veríamos una bellota, pero no siendo ardillas y estamos sometidos a procesos de reelaboración de información a través de la memoria, el proceso mnemónico, con todo lo que conlleva emocionalmente, sentimentalmente, etcétera, etcétera, no vemos una simple bellota, sino incluso todo aquello que rodeaba a esa bellota en el momento en que percibimos por primera vez esa bellota. Todo es mucho más complicado y esos recuerdos se acumulan y por lo tanto cada vez estamos más lejos de la percepción pura. Por lo tanto, nuestra realidad no es material, no es algo que esté relacionado con el reconocimiento simple, limpio, límpido y transparente de formas, espacio temporales, geometrías euclidianas. Así pues, nuestra manera de entender la realidad es gradual. Algunos de nosotros tendemos más a la ensoñación, otros nos ceñimos más a la inmediata percepción material. Por eso las personalidades son tan diferentes y la manera de entender la realidad es tan diferente. Eh, para evocar el pasado en forma de imagen hay que poder abstraerse de la acción presente. Esto es maravilloso, este pasaje es poético al máximo. Escuchen, para evocar el pasado, recordar algo en forma de imagen, hay que poder abstraerse de la acción presente. Hay que saber atribuir un valor a lo inútil, hay que querer soñar, hay que querer soñar. Cuando usted se pone a recordar, evidentemente, su cerebro representa imágenes que ya no tienen ningún sustrato material inmediato que ejerza, que transmita una información sensorial a su cuerpo. Usted no toca su primer beso, usted no toca sus impresiones al ser por primera vez metido en una piscina cuando aprendía a nadar. Usted no toca ya aquella emoción que sintió cuando finalmente aprobó tal examen. Usted no lo toca, pero lo ve, lo siente y percibe todo aquello que rodeaba ese recuerdo inmediato, esas emociones eh, que están registradas en un pack multi, multisensorial, auditivo, visual, olfativo, incluso
Hay olores que pueden evocarle ansiedad directa. Si usted ha vivido una situación de particular estrés en un momento en que coincidía que a su alrededor sus órganos olfativos percibieron determinados olores. Si me dieron una mala noticia cuando yo estaba oliendo perfume de lavanda, cada vez que huela a lavanda voy a sentir determinadas emociones y sensaciones de estrés, de ansiedad. En eso están basados los traumas, los recuerdos traumáticos, porque nuestro cerebro es evocativo y reactivo a estímulos de forma retroactiva, valga la semirredundancia. Así pues, repito porque esta frase es de una belleza poética inusual. Para evocar el pasado en forma de imagen, hay que poder abstraerse de la acción presente. Hay que saber atribuir un valor a lo inútil y hay que querer soñar. ¿Por qué? Sobre todo los ancianos evocan de forma mucho más consistente, con un grado mucho más denso, la realidad pasada. ¿Por qué son capaces de recordar exactamente sus sensaciones a la salida del colegio en un día de invierno del año 1954? Porque es capaz un anciano de recordar mejor, más íntegramente y más precisamente esas emociones. Un día de invierno a la salida del colegio en 1954, de lo que es capaz de evocar lo que vio y lo que sintió esta mañana cuando salió a comprar el pan. Porque esa realidad, ese registro mnemónico, tiene muchísima más carga emocional. Es por ello, es por el hecho de estar ubicado temporal y espacialmente en un tiempo remoto menos real que el acto de haber salido esta mañana a comprar el pan, que no ha dejado ninguna secuela emocional y afectiva en su cerebro. No, no es la cercanía temporal de una acción lo que da mayor grado de realidad o irrealidad a un estímulo. Porque esta mañana salí a comprar el pan y ese momento ya es tan caduco como el momento en el que yo viví mi primera comunión. Exactamente igual de caduco, ya está en el pack del pasado, independientemente de que hayan pasado 5 horas o 30 años. Está exactamente en el mismo pack y por tanto sometido a los mismos caminos de regreso al pasado. Por ello, evocar algo que a un anciano le sucedió en 1954 es tan real como lo que evoca de lo que hizo esta mañana saliendo a comprar el pan. Y por el contrario, mucho más intenso, puesto que esa reacción hace 30, 40, 50 años ha marcado huella emocional y sentimental imborrable. Su compra de pan esta mañana no ha dejado ningún resto. Por lo tanto, es mucho más real, más inmediato y más presente ese punto espacio-temporal de 1954 que este punto espacio-temporal del 21 de enero de 2006 hace escasas 5 horas. Por lo tanto, el pasado, en términos de vocación de realidad, tiene exactamente la misma dignidad que aquello que llamamos presente inmediato o pasado inmediato. Hace 5 horas, lo que hice al levantarme esta mañana. De manera que, por proyección, por emulación, esos recuerdos pasados que son más reales que nuestro presente inmediato, tienen tanta o más dignidad para generar una realidad como nuestra propia imaginación, porque el percurso mnemónico y afectivo y sentimental de nuestra elaboración de recuerdos es exactamente el mismo, el proceso es el mismo. Si yo sueño y elucubro un 1954 paralelo, o sueño y elucubro una realidad paralela que no proceda directamente de estímulos materiales y sensoriales, que no se haya conformado en mi memoria de registro puro y afectivo, a través de estímulos que realmente materialmente mis nervios sensoriales han podido corroborar, si yo sencillamente evoco una imagen a través de mis registros mnemónicos y afectivos, que a fin de cuentas son los que generan una realidad, esa imaginación, ese deseo y ese sueño tienen la misma realidad que esa propia realidad prosaica que me puede generar el hecho de que estoy tocando, oliendo, viendo o escuchando un termómetro. Por ello, usted es generador absoluto de la realidad. Y es una cuestión sencillamente gradual. El hecho de que su propia realidad provenga de sensaciones más o menos directas o materiales, con más o menos grado de acumulación afectiva,
en la reelaboración de esos recuerdos, de esos estímulos, no dan mayor o menor dignidad real a todo aquello que usted evoca. No sé si me estoy explicando, pero bueno, esas cuestiones voy a terminar con la siguiente reflexión. El recuerdo siempre es espontáneo, como la percepción. Yo veo de pronto un termómetro, estoy viendo un termómetro, estoy viendo un termómetro, punto. Después, esto es un registro inmediato y puro. Estoy viendo unas formas geométricas en un punto espacial y temporal de mi existencia. Después viene todo el añadido, la intoxicación mnemónica con su carga afectiva, emocional, sentimental, etcétera, etcétera. Pero el recuerdo incluso es espontáneo. Cuando usted recuerda de pronto algo que ha sucedido, aparece espontáneamente en su memoria. Y dado que existen dos tipos de memoria, el mecánico y el evocativo, el mecánico también ejerce su función, ejerce su efecto sobre la memoria evocativa. Y puede automatizar recuerdos y puede también modificar activamente sus recuerdos de la misma manera en que sus recuerdos retroactivamente pueden modificar sus percepciones inmediatas del presente. Yo ahora veo un vaso y como me corté con el vaso me genera una ansiedad. Eh, Huelo a lavanda y como hace años me dieron una mala noticia oliendo a lavanda, me pongo nervioso. Mi presente, mi estado actual se modifica inmediatamente en base a una información que retroactivamente influencia y condiciona mi presente. Sucede exactamente lo mismo. Nuestro presente automático y mecánico, nuestro percibir sensomotor inmediato, puede también ejercer, digamos, una influencia en nuestros propios recuerdos. Podemos también de esa manera manipular, deformar nuestros propios recuerdos a nuestro gusto, remodelarlos incluso en base a un presente, a una voluntad presente. Les pongo un ejemplo. Yo hace muchos años en Rusia tuve una especie de mecánica, de una especie de estado de gracia en el cual de pronto yo era conciencia pura, no estaba ya encerrado en mi realidad física y material, y de pronto podía ver la realidad como conciencia pura. Estaba en un bosque, yo era todo, era omnisciente y ubicuo, estaba en la copa de un árbol y estaba bajo tierra, y todo era una única percepción. Bien, esa experiencia mística que a mí me dio la seguridad de que efectivamente todo esto es irreal o cuanto menos existen niveles de conciencia y estados de realidad mucho más ubicuos y omniscientes. ¿Dónde va a parar? Que este bajo estado frecuencial vibratorial, esa convicción que yo tuve es algo que intento rememorar. Pero esa sensación, que es una sensación que va más allá de la percepción física e incluso emotiva, afectiva y emocional, se disipa. No tiene ya esa fuerza. Incluso cuando yo la intento rememorar, ya no tiene esa fuerza. El hecho de intentar rememorarla, para poder intentar recuperar ese estado de gracia y de plenitud, lo que hace es utilizar ese otro tipo de memoria motora, que no sensorial, que no afectiva, para poder, de alguna manera, consolar esa sensación asfixiante que nos provoca estar encerrados en esta materia. Por lo tanto, cuando yo voluntariamente intento evocar ese momento epifánico que a mí me llevó a la gloria, a la magnificencia de la ubicuidad y la omnisciencia como conciencia pura, esa voluntad de rememorarlo distorsiona cada vez más ese momento que no ha podido quedar registrado en la memoria física del cerebro. Existe una memoria espiritual. Puedo intuitivamente rememorar lo que significó esa plenitud, pero no puedo evocar lo que aquello me hizo sentir en aquel momento como entidad física. Por lo tanto, cada vez que la intento rememorar, repetir mecánicamente, motoramente, voluntariamente, activamente ese recuerdo, distorsiono cada vez más ese recuerdo y ese recuerdo pierde totalmente su fuerza. Eso les puede suceder también retroactivamente cuando intentan recordar un momento pasado feliz. Si abusan de esa memoria, van añadiendo también, en base a su necesidad presente de recordar eso, porque para usted puede ser analgésico, relajante,
su voluntad inmediata y repetitiva, obsesiva, compulsiva de recordar algo feliz para poder transportarse a esos momentos, eh, empalidece cada vez más ese recuerdo y añade cada vez más elementos que no forman parte de ese recuerdo, como por ejemplo la ansiedad presente que le llevan a querer evocar ese recuerdo para relajarse, recordando tiempos mejores. Nuestro presente también distorsiona nuestros recuerdos de nuestro pasado, de la misma manera en que nuestro pasado distorsiona nuestras percepciones presentes y nuestras emociones presentes. Es todo un elemento retroactivo, dado que nuestro propio cerebro, nuestra propia entidad física, no deja de ser también una imagen y una representación en un océano de imágenes materiales que evocan estímulos sensoriales y también afectivos y emocionales en su reelaboración mnemónica, de memoria. Pero no solamente de memoria, les vuelvo a repetir, y ahí es donde está el misterio. La forma en que tenemos de distorsionar los recuerdos, de añadirle valores sentimentales y emocionales, esa forma, ese sistema, ese mecanismo, es de donde, seguimos sin saber, procede esa energía que va más allá incluso de la conciencia, esa energía mental que es álmica y que es espiritual y que mucho me temo yo, en base también a esas epifanías de las que les he hablado, que podrían conducirnos finalmente a nuestra propia realidad omnisciente y ubicua como conciencia y energía pura. Así pues, cuando se repite algo, cuando usted repite con la memoria un recuerdo pasado feliz, de alguna forma lo está reelaborando, lo puede llegar a idealizar o lo puede llegar también a banalizar. Lo que está claro es que si usted desgasta un recuerdo y una memoria, también va perdiendo intensidad, de alguna manera. Así es, ¿cómo reconocemos, señoras con señores, las cosas? Nosotros banalizamos nuestra realidad a través de la rutina. Aquello que hacemos diariamente lo convertimos en rutina. Y la rutina suele traducirse en aburrimiento. ¿Qué significa el aburrimiento? El aburrimiento es deprivar a los estímulos presentes de su propia dignidad. Esto ya lo he visto, esto ya lo he hecho, otra vez me suena el despertador a las 6, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que hacer lo otro. Una manera total de entrar en un estado hipnótico de denigración del propio presente y de la propia realidad, porque cada presente, cada realidad y cada estímulo tiene su propia individualidad, siempre mágica, única e irrepetible. Pero nuestro registro mnemónico se encarga a través de ese otro mecanismo de la rutina de restarle su valor. Por ello llegará un día en que la rutina que nos supone ver los mismos rostros cada día nos parecerá gloria y la echaremos de menos cuando haya terminado nuestra realidad la presencia de esos rostros. Le pongo un ejemplo. El amor que siente usted por la imagen de su padre, de su madre, de su mujer, que convierte en rutina, lo da por descontado porque lo tiene cada día, pierde usted el valor. El día en que, por lo que sea, esa rutina venga interrumpida, desaparezca de su vida esa imagen afectiva de su padre, de su madre, de su pareja, ese día entenderá de qué forma usted, a través del erróneo mecanismo de la rutina, restó valor a la importancia que tienen los estímulos. Por eso la rutina banaliza nuestra realidad. Y por eso también la ausencia de rutina puede idealizar hipotéticas realidades. También es un hecho muy poético, yo siempre lo digo, el amor no consumado es un amor inmortal. Usted puede idealizar a una mujer, amarla, idealmente, platónicamente. Es muy probable que el hecho de materializar ese amor, consumar ese amor, dé paso al mecanismo de la rutina, porque desgraciadamente así funciona la naturaleza humana. Y en el momento en el que inserte el mecanismo de la rutina en ese amor ya materializado, ya consumado, deje de reconocer el valor y de atribuir todas esas características platónicas, ideales y mágicas a ese individuo, transformando en rutina todo aquello que en otro momento fue amor. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer para seguir amando para siempre a una mujer?
no poseerla jamás.